Prince of Darkness, traducido en español como El Príncipe de las Tinieblas, la segunda película de la trilogía del Apocalipsis del maestro de horror John Carpenter. Trilogía que empezó con The Thing, La Cosa en 1982, seguida por Prince of Darkness en 1987 y que culmina con In the Mouth of Madness en 1997. Cada una de estas películas tiene una innegable influencia Lovecraftiana. Además de que cada film de la trilogía posee un sutil enfoque en el miedo y la pérdida. Y se preguntarán, ¿qué carajo estás hablando, Visceral? Por ejemplo, la motivación de la trama de La Cosa se centra en el miedo a perder el cuerpo y la identidad, mientras que en El Príncipe de las Tinieblas es el miedo a perder el alma y el albedrío. Y por último, en La Boca de la Locura es el miedo a perder la mente y por ende la cordura. Volviendo con Prince of Darkness, John Carpenter lo que hace en esta película es mezclar la ciencia con la religión. Principios claramente opuestos que él logra unir en un mismo tema, sin que estos compitan uno con el otro, fusionándolos y creando un horror desconocido y preternatural. Un claro guiño al cosmicismo del maestro Howard Phillips Lovecraft. Ahora, la producción del film no fue tan sencilla, ya que luego de la mala recepción comercial de Big Trouble in Little China en 1986, hizo que Carpenter se topara con la desconfianza de los grandes estudios para financiar sus proyectos. Por lo tanto, el director volvió a proyectos más económicos, con un presupuesto total de $3 millones, financiados por Universal Pictures. El film tendría una buena recepción comercial, recaudando $14.2 millones. La cosa interesante a continuación es que John se inspiró mientras investigaba física teórica y teoría atómica. Recordando, pensé que sería interesante crear una especie de mal supremo y combinarlo con la noción de materia y antimateria. Esta idea eventualmente se convertiría en el guión de El Príncipe de las Tinieblas. En el film nos encontramos con actores conocidos de otras películas de Carpenter, como Donald Pleasence, que interpretó el Dr. Sam Loomis en Halloween, Victor Wong, que interpretó el hechicero Egg Shen en Big Trouble in Little China, junto con Dennis Dong como Wang Chi, un propietario de un restaurante chino, además de ser el amigo del protagonista del film, quien no era otro que el mismo Kurt Russell. Casi me olvido de señalar que Alice Cooper también aparece en el film, interpretando a un indigente. Lo curioso de esto es que Cooper no solo actuó, también hizo una canción para la película, canción titulada El Príncipe de las Tinieblas. Una última cosa antes de empezar con el resumen del film, es que algunos habrán notado el nombre de Martin Quatermass, ya que este está acreditado como la persona que escribió el guión, cosa que parecería rara a algunos ya que el guión lo escribió el mismo Carpenter. La simple razón de esto es que Carpenter se acreditó a sí mismo como Martin Quatermass, constituyendo así un homenaje al guionista británico de cine y televisión Nigel Kneale y a su personaje más conocido como Bernard Quatermass. Bueno, ahora empecemos de una buena vez con el resumen de Prince of Darkness. La película empieza con un pobre viejo en la cama exhalando su último aliento, mientras sostiene un curioso cofre con un misterioso contenido. Luego de ver el título de la película y dejarnos bien en claro que es una película de John Carpenter, nos presentan lo que parece ser nuestro bigotudo protagonista, pispeando a una colorada con un horrible corte de pelo. La mataron a la pobre en la peluquería. El misterioso cofre del viejo fue a parar en manos de un nuevo sacerdote, interpretado por Donald Pleasence, mientras que también nos presentan al profesor Howard Birack, físico cuántico, y a su alumnado, donde vemos al bigotudo llamado Brian. Yo le voy a llamar el Brian, y a la colorada llamada Catherine. El sacerdote, y así se lo conoce en el film porque Carpenter le dio paja darle un nombre, le pide ayuda al profe Howard, mostrándole el diario de su predecesor, para luego llevarlo al sótano donde yace el ominoso secreto, que ha estado guardado ahí por siglos, y protegido por una sociedad eclesiástica llamada la Hermandad del Sueño. Los dos observan el extraño cilindro con un brillante líquido verde, que no para de girar en su interior. No sé por qué razón me viene a la cabeza la peluquería.
Tiempo después, el profe Howard se reúne con sus alumnos y los invita a ayudar con un reciente descubrimiento, con la promesa que mejorará notablemente sus promedios académicos. No sé ustedes, pero eso me sonó a chantaje, ¿eh? El profe Howard y el sacerdote tienen una charla que nos deja bien en claro que el cilindro ha estado guardado por la iglesia por al menos 2000 años. El sacerdote le comenta al profe que necesita evidencia empírica del cilindro para darla a conocer al mundo, murmurando que la sustancia en su interior pareciera intentar salir. Por otro lado, el Brian se encuentra con la colorada Catherine y la invita a tomar un café, saltando a la escena con los dos durmiendo desnudos. ¿Le puso algo en el café el bigotudo o te invito a un café? Es la frase clave para vamos a garchar un rato, negra. Como sea, el grupo de estudiantes desembarca en la iglesia mientras son observados ominosamente por un grupo de cirujas, donde vemos al cartonero Alice Cooper. Pobre, parece que no le fue bien con la música. Luego que el grupo se acomoda en el edificio, se presentan entre ellos y dan a conocer sus especialidades académicas, entreverando un poco sus personalidades y peculiaridades. Cuando el sacerdote llega a la iglesia, tiene un extraño encuentro con una indigente. Che, qué raro se comportan los cirujas en esta película, ¿eh? Como sea, el sacerdote lleva al grupo al sótano, donde les enseña el sombrío cilindro. Saltamos a un par de escenas donde nos muestran que están traduciendo el libro de la Hermandad del Sueño y haciendo todo tipo de estudios al cilindro. Mientras todo esto sucede, vemos que más a menudo pasan cosas raras, como lombrices pegadas en las ventanas y la espeluznante vigilia de los cirujas fuera de la iglesia. Deben estar esperando que abran un comedor, supongo. La vigilia pasa a asesinato cuando el cartonero Alice Cooper le presta un monopatín a un flaco de anteojos. Por eso a mí no me gusta andar en bici. En una breve charla del Brian con el profe nos revelan que algo está creciendo dentro del cilindro. También nos revelan la antigüedad del cilindro, que es de al menos unos 7 millones de años, según una rubia llamada Susan, que lamentablemente no aprendió la frase "en boca cerrada no entran moscas". Hace gárgaras y todo, mirá. Ignorantes de este suceso, el grupo escucha la traducción del libro de la Hermandad del Sueño, que revela que Jesús era un alien, que bajó a este mundo para advertirnos sobre el cilindro, pero entendiendo que nadie le creería, formó una religión para resguardar y proteger el cilindro para que algún día la ciencia pudiera comprobar al mundo el peligro que el objeto acarreaba. Susan obviamente termina poseída, y eso es por tragarse a todo lo que le disparan en la boca. Y lo primero que la poseída hace es romperle el cuello a un pelado en el sótano. Esta escena me hace acordar a Alien, el octavo pasajero. A ver si alguien descubre el porqué. Tenemos otra charla más entre el profe y el sacerdote, donde el profe Howard explica pedagógicamente que cada partícula tiene su antipartícula y que por consiguiente cada lado tiene su cara negativa, dando a entender que Dios tiene su contracara, el antidios. A la mierda. Afuera, dos estudiantes están tratando de disuadir a un tercero que se quede, pero este decide irse a la mierda. Y cuando los dos estudiantes entran, el rubio, que se está empezando a quedar pelado, nota a los cartoneros que parecieran estar haciendo un piquete en el medio de la calle. Esto se pone aún más raro cuando Susan aparece e invoca mágicamente un círculo de insectos en los pies del flaco. Esto se pone aún más raro cuando una ciruja corre hacia él para comenzar a apuñalarlo con una tijera mientras baila el malambo a su alrededor. Tiempo después vemos el cuerpo mutilado del finado siendo devorado por los insectos. Pará. ¿Lo mutiló con una tijerita? ¿Me está jodiendo? Voy a hacer de cuenta que no vi nada. Adentro algunos empiezan a tener sueños extraños sobre una sombra en la entrada de la iglesia. Susan sigue haciendo de las suyas, infectando / poseyendo a una estudiante llamada Lisa. El Brian se da cuenta que está desapareciendo gente, mientras que la rubia llamada Kelly charla con la colorada llamada Catherine.
Notamos que tiene un horrendo moretón con un extraño signo que le está creciendo arriba. Ni a Catherine ni a Kelly le llama la atención eso. Para ser científicas son bastante boludas. El estudiante tostado es el siguiente en ser poseído por Susan, con un tremendo beso. Che, ¿por qué no le dio un beso a la otra chica? Mal ahí, Una vez más reunido el grupo, discuten acerca de los sueños colectivos que están teniendo, llegando a la conclusión que es un mensaje que viene del futuro, tratando de advertirles que algo malo va a ocurrir. Y lo que está por ocurrir es que todo empieza a irse a la mierda. Desde la ventana aparece el flaco que pasó mejor vida, a tijeretazos. No me refiero a esos tijeretazos. El cadáver poseído y lleno de bichos le informa que básicamente están jodidos, y luego pasa a desprenderse en pedazos. Poco después aparece el tostado, poseído y sonriente, adelante del grupo. Tan contento y sonriente está que una boca no le hace justicia a lo feliz que está, solucionando ese problema al hacer una segunda boca en la garganta con un palo, ante las miradas aterradas de los presentes. Ya no pudiendo soportar tanta mierda espeluznante, el profe Howard y el Brian junto a los demás corren para irse a la madre que los reparió, encontrándose que los cirujas de afuera barricaron las puertas de entrada, encerrándolos sin escape. Mientras esto ocurre, Susan y la morocha asiática acercan el cilindro a la cama de la dormilona Kelly. El motivo de esto lo descubre el ambiguo Walter al ver el momento de cómo el líquido verde colgando en el techo desciende a la boca de Kelly. Seguido, Susan y Lisa le pegan un julepe al Walter y se termina escondiendo en el closet. Creo que está claro por qué le puse el ambiguo a Walter, si prestaste atención a sus comentarios en la película. Los poseídos, al igual que los muertos recientes, comienzan a atacar a los sobrevivientes, escupiéndolos a quemarropa. Los pocos que quedan son prácticamente los protagonistas, que se atrincheran en un cuarto que linda con el de Walter. El Brian baja por una ventana para pedir ayuda, pero el pelotudo termina regresando por donde vino cuando los cirujas, con cara de pocos amigos, se le vienen al humo. Mierda, Brian. Te imagino haciendo parkour en un apocalipsis zombie. Walter, encerrado en el closet, observa cómo el cuerpo de Kelly empieza a cambiar, y no de una manera linda. Mientras tanto, los demás hacen un agujero en la pared para rescatar a Walter, que está hecho una loquita en el closet, al ver cómo una desfigurada Kelly despierta. Kelly, ahora recipiente de Satán, manda a sus esbirros a atacar a Walter y a los demás. Al ambiguo Walter lo salvan de pedo, arrastrándolo del agujero mientras es atacado por Lisa. La pobre la cagan a palos y le dan pa' que tenga y pa' que guarde. Kelly / Satán trata de usar un pequeño espejo para liberar al antidios, su papi, en nuestro mundo, pero se da cuenta que el espejito es muy chico. Che, para ser una entidad con millones de años de sabiduría, es bastante pelotudo Satán, Sos muy pelotudo, ¿sabes? El espejo que busca lo encuentra en el cuarto donde el sacerdote se esconde. El Brian trata de detener a Kelly, pero el tostado retornado lo impide, siempre riéndose el morocho. Simpático. Cuando Kelly hunde el brazo en el espejo para indicar a su papi la entrada, el sacerdote sale como un vikingo con hacha para cortarle el brazo de cuajo. Pero similar al personaje de Piccolo de Dragon Ball, esta le vuelve a crecer un brazo nuevo sin pestañear. El sacerdote que quiere ¡Sangre! La decapita de un hachazo, pero esta levanta la cabeza y se la vuelve a poner como si fuera un sombrero. Kelly vuelve su atención al espejo y logra liberar el brazo demoníaco del antidios, dando así un giro ominoso a la película. Pero cuando todo parecía estar perdido, una taqueada de nuestra colorada mal peinada arroja a Kelly y a sí misma al plano de la antimateria, quedándose así la pobre encerrada cuando el sacerdote rompe el espejo con el hacha, para tristeza del Brian. Te quedaste sin mina, Brian. Todos los poseídos se desploman largando humo por la boca, y los cirujas se dispersan desorientados.
El film finaliza con 4 sobrevivientes: el sacerdote, el profe Howard, el ambiguo Walter y el Brian. Este último, tiempo después, vuelve a tener el sueño profético, revelando que la figura en la entrada de la iglesia era Catherine, despertando sobresaltado para pegarse tremendo julepe al ver a Catherine desfigurada a su lado. Escena que fue solo otro sueño, porque vuelve a despertar de vuelta para caminar hacia el espejo e intentar tocarlo, dándonos así un final al estilo Walter, o sea ambiguo. Prince of Darkness o El Príncipe de las Tinieblas es considerada la película más infravalorada de John Carpenter, destacando por su singular mezcla de ciencia y religión, así como por su atmósfera de horror cósmico. Muchos fans, en los cuales me incluyo, elogiaron su enfoque innovador de los conceptos demoníacos, su perturbadora banda sonora y la sensación de terror abrumador que la distingue de las otras películas del género. Sus puntos débiles son claramente las caracterizaciones y las performances de los personajes, si los pones en comparación con otras películas de Carpenter, como por ejemplo la magistral La Cosa. Otro problema que la gente encuentra es el ritmo de la película, la cual muchos encuentran lenta e innecesaria, algo que yo no comparto pero entiendo. Dicho todo esto, yo recomiendo esta película, porque como señalé antes es algo original y único en un género ya saturado, además que está hecha por el grosso de John Carpenter. Así que, ¿qué más podés pedir? Bueno gente, me voy despidiendo, muchas gracias a los que vieron el video y trataré de volver más pronto que tarde, con posiblemente Out the Mouth of Madness, la película final de la trilogía del Apocalipsis del capo John Carpenter. Ya que estamos, podría terminar la trilogía, ¿no? Me despido de una vez y nos vemos en breve.